Gloria a Dios. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la iglesia. Qué lindo es que hoy podemos estar juntos adorando al Señor. Qué bueno es estar juntos. Yo quiero preguntar si hay alguna persona que nos visita por primera vez, que levante su mano. Ahí está, bienvenida. Dios te bendiga. Los chicos te van a estar acercando un presente que tenemos para vos. Qué bueno es que estés en la casa de Dios. Quiero que tomemos un tiempo también para orar por las personas que están enfermas. Quiero que tomemos un tiempo para clamar por las personas que están pasando un momento difícil en su salud, las personas que están en tratamientos. Conozco de muchos casos y sé que todos nosotros debemos conocer a alguien que está pasando un momento difícil. Así que ahí donde estás, cerrá tus ojos y oremos juntos. Señor, en esta tarde oramos, papá, por las personas que están pasando dificultad en su salud, Señor. Padre, ya sea su salud física, su salud emocional, su salud espiritual. Señor, te pedimos que tú obres de manera sobrenatural. Oramos, papá, para que tú traigas sanidad. Oramos, Señor, para que tú hagas milagros, Señor. Padre, así como has sanado, Señor, has dado vista al ciego, has sanado paralíticos. Señor, hemos sido testigos, papá, que has revertido, Señor, diagnósticos. En esta noche juntos oramos y clamamos y te pedimos que hagas milagros, que hagas prodigios. Oramos por fortaleza, por las personas que están, Señor, transitando, Señor, tratamientos. Oramos, Padre, para que tú les des nuevas fuerzas. Oramos por tu intervención, Señor, en la vida de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Padre, haz tu obra preciosa, Señor, en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Qué bueno es orar juntos y clamar, porque la Biblia dice que no dejemos de orar por los que más necesitan. Quiero saludar al pastor Antonio que nos está visitando. Bendiciones, pastor, es una honra para nosotros tenerlo en casa. Y hoy, como ustedes verán, el pastor está de viaje, está predicando en la ciudad de Temperley, les mandó muchos saludos, así que aquí la sierva les va a compartir la palabra de Dios. En Isaías 55:11 dice: así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y puse por título a este mensaje que quiero compartirles: la palabra hace la obra. ¿Cuántos conocen la Biblia? De papel, digital. Yo traje una de papel y en el celular tengo la digital. Creo que hoy en día usamos más la digital por una cuestión que puede ser más práctica, ¿sí? Pero tenemos buenas versiones de Biblias impresas. Todas las personas que elegimos seguir a Jesús, todas las personas que elegimos vivir como hijos de Dios, conocemos la Biblia. ¿Y por qué la conocemos? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo y es el libro más vendido en todo el mundo. Y es el libro más traducido del mundo. Y es el libro en el que encontramos la voz de Dios. Muchas veces me preguntan, ¿cómo puedo hacer para escuchar la voz de Dios? Y es tan simple. Abrí la Biblia. Abrí YouVersion, que es la app más conocida de la Biblia digital. Pero es necesario que cada uno de nosotros conozcamos la palabra de Dios, que empecemos a escucharla, a leerla, pero es muy necesario que cada uno de nosotros empecemos a experimentarla. Porque es ahí cuando empieza el cambio, la transformación de nuestras vidas. ¿Y saben por qué?
Porque el poder de transformación está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace la obra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras vidas. La Biblia es la palabra de Dios, es poderosa. Dice el versículo que nunca vuelve vacía, que siempre cumple su propósito cuando es enseñada y es enviada. Yo quiero contarles un poquito el objetivo que nosotros tenemos de la celebración de esta reunión de domingo. Y es compartir la palabra de Dios. Cantamos, están los chicos que bailan, están los voluntarios que nos sirven día tras día. Pero todo lo que hacemos, el objetivo de esta celebración es transmitir la palabra de Dios. Si ustedes miran un poquito, las paredes están pintadas oscuras en su mayoría. ¿Y saben para qué? Para que toda la atención esté puesta en la palabra de Dios. Apagamos las luces, hacemos luces tenues. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo mayor es transmitirle la palabra de Dios. Lo más importante es la palabra de Dios. Ni siquiera yo, que hoy les estoy dando este mensaje, soy importante. Sino lo importante es lo que les voy a decir de la Biblia, de la palabra de Dios. Y quiero contarles algunas cosas que hace la palabra de Dios. Quiero darle 3 características sumamente importantes que son parte de la cultura de nuestra iglesia, de la iglesia Transformados. Número 1, la palabra de Dios es lámpara, es una luz. En el Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Este versículo es una metáfora que el rey David hace y nos da a entender cuál es uno de los roles de la palabra. Y creo que es uno de los más importantes, que es que la Biblia es una lámpara que alumbra nuestros pies, ilumina nuestro camino. Y vamos a ver un poquito qué quiere decir esto. La Biblia, la palabra de Dios, puede iluminar cualquier oscuridad. Si yo hoy hago apagar todas las luces y prendo mi celular, vamos a poder ver. Eso es la Biblia. En un mundo de oscuridad, en un mundo de confusión, en un mundo en el que por minuto tomamos unas cuantas decisiones, la palabra de Dios para nosotros, los hijos de Dios, para nosotros los que elegimos servir a Jesús, tiene que ser quien nos direccione, tiene que ser quien nos ilumine. La palabra de Dios es la que nos ayuda a ir con paso firme y decidido en la dirección correcta. Wow, en la dirección correcta, sin temor, sin miedo a equivocarnos. El salmista explicaba con certeza lo que era la palabra del Señor para su vida. Y hoy cada uno de nosotros podemos tomar esto y dejarnos guiar a la luz de la palabra para andar seguros, para caminar seguros en nuestra vida. En la palabra de Dios encontramos la sabiduría que nos ayuda a entender cuál es el camino correcto. Y de verdad que vienen preguntas a nuestras vidas. A medida que vamos creciendo, cuando somos niños quizás un poco inquietos, un poco traviesos, nuestros papás nos van direccionando. Pero cuando empezamos a tomar decisiones, sí que necesitamos conocer la palabra de Dios. Sí que necesitamos saber qué es lo que nuestro papá Dios dice de la vida, del matrimonio, del trabajo, de la salud, de las finanzas.
Porque tengo una noticia para todos. La palabra de Dios nos habla, es integral. Es integral. Las lámparas y las luces son muy eficaces en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y ese tiene que ser nuestro motivo para abrazar la palabra de Dios. Ese tiene que ser nuestra afirmación para decir: yo tengo que conocer la palabra de Dios. Yo tengo que verme reflejado en la palabra de Dios. Debemos conocer la palabra de Dios para poder disfrutarla, para poder vivirla. Yo quiero decirte algo: no basta solamente con traer la Biblia los domingos, los miércoles, o tenerla en el celular. Está buenísimo, pero no nos basta con eso. No te va a bastar solamente con venir el domingo y escuchar un lindo mensaje. No. La palabra de Dios tiene que ser algo diario en tu vida. Leer la Biblia. Es necesario leerla, tomar tiempo para ver, para meditar, para saber qué es lo que puedo tomar de cada versículo. Y es necesario que permitamos que la palabra de Dios llene nuestra mente, llene nuestro corazón, nos enseñe qué es lo que Dios piensa y que sea verdaderamente esa luz que alumbra nuestro camino. Número 2, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Miren todo lo que es la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que es actual. Que es actual. Recuerdo tener unos 8 o 9 años cuando comencé la iglesia, hablar con mi abuelo. Mi abuelo tenía una biblioteca enorme. Entonces, cuando viajé a su casa, le digo: abuelo, ¿sabes qué? Ahora vamos a la iglesia. ¿Y sabes qué? No tengo Biblia. Y el pastor dijo que teníamos que tener Biblia. Yo era muy inquieta cuando era chiquita. Y él me dijo: bueno, mija, yo tengo una. Y era la versión del oso. Era la versión, no recuerdo, pero nosotros estamos acostumbrados a leer la 1960, que ya es viejita, pero esta era como la 1950 más o menos. No entendí un pomo lo que decía la Biblia. Pero contenta yo llevaba la Biblia. Y mi abuelo me dijo: pero ¿para qué vas a leer esto si vos no lo vas a entender, mija? Y yo le dije: bueno, pero yo lo voy a leer igual porque el pastor dijo que hay que leerla. Y cuando empecé a leer la palabra de Dios, cuando empecé a estudiarla, cuando empecé a gustar de leer la palabra de Dios, me di cuenta que la Biblia era siempre presente. Porque Dios es siempre presente. Para Él no hay pasado, futuro. Dios es un Dios presente. Y me di cuenta que la palabra de Dios no era un libro más. No es un libro más para leerlo. Me di cuenta que no es un libro antiguo, que es presente, actual. Actual. La palabra de Dios es para siempre, no es palabra vieja. Y hoy es mucho más fácil leer la Biblia. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimas versiones. La más conocida es la Reina Valera 1960, pero está la NBI, está la NTV, la TLA. Hay un montón de versiones de la Biblia que podemos tomarlas y son actuales a nuestro lenguaje. Se nos hace más fácil entenderla y más fácil aplicarla.
porque cuando la entendemos podemos empezar a aplicarla. La palabra de Dios sigue viva y es tan real que podés experimentarlas. Es tan real que podés vivirla. Y les voy a dar un ejemplo cortito. Muchas veces, muchos domingos, después que terminamos las celebraciones o los miércoles de oración, se me acercan personas y me dicen: pastora, eso que predicaron, eso que hablaron, parece que el pastor o vos me estuviste siguiendo. Vos me escuchaste lo que yo dije antes de salir de casa. Yo me río cuando me comentan, porque eso es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo hablándote a tu corazón. Porque de verdad que no te seguí. De verdad que nadie te sigue. Pero la palabra de Dios es la que hace la obra. La palabra de Dios es la que penetra hasta lo más profundo de tu corazón, hasta los tuétanos, como dice el versículo que les leí. Parte el alma y el espíritu. Esa es la obra de la palabra de Dios. Y este ejemplo que te di es un claro ejemplo de que es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque lo podés sentir, lo podés experimentar. La palabra de Dios dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Miren si no es fuerte. Es por eso que muchas veces escuchamos la palabra de Dios y nos enojamos. Vuelvo a repetirlo, escuchamos la palabra de Dios y nos enojamos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y no solamente la palabra de Dios viene a animarnos, viene a desafiarnos, sino que nos confronta. Y nos confronta con nuestra realidad. Y ahí no nos gusta mucho. Más a lo que somos de carácter fuerte. ¿Cuántas personas hay de carácter fuerte en este lugar? No levanten su mano. ¿Verdad que cuando la palabra nos cae como pesada, decimos: no, eso no era para mí? Seguro que para aquel, para aquello. Pasan otras iglesias, acá no pasa. La palabra de Dios discierne los pensamientos. La palabra de Dios discierne las intenciones de los corazones. Por eso que muchas veces te confronta. Por eso que muchas veces te hace ver lo que estás haciendo mal. Por eso que muchas veces te hace ver lo que tenés que cambiar, lo que tenés que dejar, lo que tenés que abandonar. Porque penetra hasta lo más profundo del corazón. Y eso no lo puede hacer un buen orador, solamente lo puede hacer la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente afecta mi vida, no solamente afecta tu vida, sino que también puede y tiene que afectar tu entorno. Puede y tiene que afectar mi entorno. ¿Por qué? Porque como hijo de Dios, como hija de Dios, tengo que conocer lo que Dios dice de mí. Tengo que conocer lo que Dios dice de la familia. Tengo que conocer lo que Dios dice de mis relaciones. ¿Para qué? Para poder transmitirlo a mi familia, a mis amigos, a mi entorno. Por eso que también cada uno de nosotros tenemos esta tarea de conocer la palabra de Dios y de transmitirla, de poder hablarla, de poder transmitirla con claridad, con simpleza, con simpleza. A mí me encanta ver a los niños cómo captan la palabra de Dios. Hace poco estuve dando una de las clases en la escuela bíblica y los chicos captan la palabra de Dios de una manera tan simple, tan clara y con su lenguaje
tan reducido quizás, con su inocencia, ellos quizás no se aprenden el versículo de memoria, porque son niños, porque son pequeños, a algunos les cuesta retener un poquito más que a otros, pero sí ellos tienen bien claro el concepto. Sí ellos captan la idea y dicen, no, Señor, era esto. No te dicen el versículo tipo Reina Valera, pero saben de lo que le estás hablando. Y así tenemos que ser nosotros. Así tenemos que ser nosotros. Recuerdo cuando mis hijos eran más pequeños, más chicos, todavía lo hago con Toto, que es más chico, no le leo la Biblia tal cual. Sí la cuento, como cuento. Había una vez, y puedo decirles que él la entiende, agarra la idea, y cuando le preguntamos, que somos por ahí con las preguntas, se lo hacemos intencionalmente, él dice, no, hablaba de esto. Y no te dice el versículo Reina Valera, pero el principio, el concepto, la idea la tiene. ¿A qué voy con esto? No te desesperes por saber textos textuales de memoria. Desespérate por saber qué es lo que dice la palabra de Dios, cuál es la enseñanza, cuál es la idea, cuál es el principio, cuál es el valor que tenés que tener como hijo, como hija de Dios. Nosotros tenemos que vivir esta realidad, la que la palabra de Dios es viva y eficaz y que la puedo declarar, que la puedo transmitir, que la puedo decir. ¿Y saben por qué tenemos que tener esto súper claro? ¿Y saben por qué tenemos que saber comunicar la palabra de Dios? Porque el hombre miente, las personas mienten, pero Dios no miente. Nunca mintió y nunca te va a mentir. Lo que acá dice se ha cumplido, se cumplirá y se seguirá cumpliendo. Lo que Dios te dijo se va a cumplir, se cumplirá y no tenés que tener miedo, no tenés que tener temor, porque si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Y la tercera característica es que la palabra de Dios es alimento, que la palabra de Dios tiene que ser tu alimento. En Mateo 4, 3, 4 dice, el tentador se le acercó y le propuso, si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús en el desierto ayunando 40 días fue tentado. Y la respuesta que Jesús le dio al diablo fue súper clara, súper clara. El hombre puede vivir de la palabra de Dios. Lo estoy parafraseando para que sea más fácil de entender. El hombre y la mujer puede comer de la palabra de Dios. Porque no solamente necesitamos alimentar nuestro cuerpo, no solamente necesitamos comer unas buenas milanesas, un buen asado, una buena papa frita, un buen guiso. Necesitamos alimentar nuestro espíritu de la palabra de Dios. Hay muchas personas que están débiles en la fe, hay muchas personas que están desnutridos espiritualmente y ¿saben por qué es? Porque no se alimentan de la palabra de Dios. Entonces, Jesús dijo que el hombre y la mujer puede y debe alimentarse de la palabra de Dios. Hace algunas semanas tenía una conversación con mi pastora y ella me decía, Nati, habla la palabra de Dios. Ella me decía, declara la palabra de Dios. Pensá en la palabra de Dios. Nati, no creas lo que el hombre, lo que la mujer dice.
Ella me decía, Nati, vos creé la palabra de Dios, porque es lo que te va a sostener, porque es lo que te va a mantener. ¡Wow! Y de verdad que cuando tenemos días que no son tan buenos, de verdad que cuando enfrentamos situaciones difíciles, conflictos, presiones, peleas, de verdad que lo único que puede sostenernos es la palabra de Dios, lo que Dios dijo. Lo único que te va a sostener es su palabra. Lo único que puede alimentarte y saciarte es la palabra de Dios. La palabra de Dios en momentos de dificultad te va a sostener, te va a fortalecer, te va a animar. Y en esos días difíciles, y en esas situaciones difíciles, y en esos momentos en que tenemos que tomar decisiones importantes, necesitamos dedicar tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos tomar tiempo para escribir, para memorizar, para pensar, para comer de la palabra de Dios. ¿Verdad que no hay cosa peor que comer apurado, no? ¿Les pasa? A mí me pasa. Yo como apurada me descompuse. Me tomo mi tiempo, me tomo mi agüita, ¿sí? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. No podemos leerla a las apuradas. Tenemos que tomarnos un tiempo específico para leerla, para pensarla, para meditarla, para hacernos preguntas. Preguntas como, ¿qué quiere decir esto? Para comparar versiones. A mí me gusta mucho comparar versiones. Para, si hay alguna palabra que no entiendo, buscarla en el diccionario. Tiempo para conocer la palabra de Dios. Necesitamos aprender, cada uno de nosotros también, a disciplinar nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Uy, ahí me metí en el barro. ¿Por qué? Porque vieron que los pensamientos vuelan. Y cuando tenemos dificultades, como que vuelan más rápido los pensamientos. Cuando pasamos momentos difíciles, es como que la cabeza va a 5.000 cambios por hora. Pero cada uno de nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios para poder enfrentar esos momentos declarando lo que la Biblia dice. Declarando lo que la palabra de Dios dice ante cada situación. Porque como les dije anteriormente, Dios no miente. Su palabra es verdad. Su palabra es la que está vigente. Su palabra es la que tiene el poder para hacer la obra. Si estás pasando momentos difíciles en tu vida personal, habla la palabra de Dios, declara la palabra de Dios, come, alimentate de la palabra de Dios. Y yo quiero darles hoy algunos ejemplos. Si estás pasando momentos de enfermedad, la Biblia dice que por las llagas de Cristo hemos sido curados. En Isaías 53:5. Que por las llagas de Cristo fuimos curados, fuimos sanados. Y es verdad que cuando pasamos momentos de enfermedad nos cuesta confiar. A las mamás, a los papás, cuando se nos enferman los chicos, nos cuesta. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la que trae sanidad. El día de ayer estuvimos compartiendo en Basavilbaso un congreso de jóvenes muy lindo. Llegamos a eso de las 10 de la mañana y mi nene se descompuso y comenzó a vomitar. Y él de vez en cuando se descompone y le dura todo el día. Entonces le dije, Toto, vamos a orar. Pero mami, ahora me voy a perder de
todo, me decía. Él estaba preocupado porque no iba a poder estar ahí en las termas, porque eran las termas. No se iba a poder bañar porque iba a vomitar. Esa era su preocupación. Porque sabe que cuando se descompone le dura todo el día. Pero le dije, vamos a orar. ¿Y saben qué hice? Oré y oré con fe y dije, Señor, dice tu palabra que por tus llagas somos sanados, somos curados. Y lo tuve una horita ahí sentadito al ladito mío. Pero me siento mal, pero ya te vas a sentir mejor. Pero me siento mal, pero ya te vas a sentir mejor. A las 2 horas el gurí andaba corriendo por la plaza. La palabra de Dios es la que hace la obra. La palabra de Dios es la que tiene poder. Si estás pasando por alguna adicción, la Biblia dice que Cristo nos ha hecho libres, que nos mantengamos en esa libertad. La palabra de Dios, Gálatas 5:1. Y esto no quiere decir, iglesia, que no vas a tener momentos difíciles, que no vas a tener que enfrentarte día a día con tu problema o con tu situación, o que va a pasar de hoy para mañana. No. Esto quiere decir que como hijo de Dios, como hija de Dios, podés levantarte en fe y declarar hasta que la historia cambie. Hasta que seas sano, hasta que seas libre. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Si estás pasando por tristeza, si estás pasando por depresión, si estás angustiado, la Biblia dice que podemos orar y poner todo en manos del Señor, porque Él cuida de nosotros. En el Salmo 55:22. Él cuida de nosotros, Él cuida de vos. Él cuida de vos. Si estás pasando momentos de dificultad económicos, problemas financieros, la Biblia dice que el Señor cuida, viste a las flores. ¿Cómo no va a cuidar de un hijo, de una hija? Necesitamos conocer la palabra de Dios para poder hablarla y que esa palabra haga la obra. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es la que hace la obra. Y quiero terminar con este versículo que está en Ezequiel 12:28 y dice: mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a